Hola, bienvenidos. Yo soy Aurora, este es el canal La Biblia Despierta. Voy a responder a una cuestión que se abrió, de que supuestamente el Evangelio de Juan también estaría haciendo referencia al Dios de los sinópticos, y esto sería a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, exactamente el vengativo, castigador. Y esto muchos ya lo sabemos, seguramente pues los que están en el canal y en TikTok eh, conocemos estas ideas de que esto no es así. Juan tiene otro Dios, Juan presenta otro Dios y lo muestra como el Dios de Jesús. O sea que Juan nos estaría diciendo que pues que Jesús no tenía el mismo Dios que los sinópticos nos dicen que tenía, y este sería el Yahvé corpóreo, objetivo, cruel. O sea, los sinópticos sí lo reconocen a ese como Dios, mas en Juan no. Es muy conocido, ampliamente aceptado, que los evangelios sinópticos, que son el Evangelio de Lucas, Marcos y Mateo, tienen una misma manera de ver las cosas, una misma teología. Por eso se llaman sinópticos. Y bueno, porque la palabra sinópticos quiere decir precisamente misma óptica, misma manera de ver. Por eso se les dice así y se les reconoce esto ampliamente, incluso en la iglesia. Tienen una misma manera de ver, se reconoce como parte de una misma tradición. En cambio, del Evangelio de Juan siempre se ha dicho también dentro de la iglesia que tenía otra tradición. Y en los estudios bíblicos es muy reconocido que efectivamente es muy diferente a los sinópticos. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Aurora, yo soy filósofa, tengo mucha formación en estas áreas, todo el tiempo estoy estudiando. Estudio constantemente, ahora estoy estudiando crítica textual, sé leer griego, he estudiado algo de hebreo para poder leerlo también. Y bueno, con respecto a los ataques que se hicieron, con respecto a espiritualidad o creencias que yo tenga, solo quiero aclarar que esto no debe hacerse. Esas costumbres ateas de referirse a las creencias de los demás para tratar de desmontar argumentos, esos son falacias, eso es caer en falacias. No es aceptable argumentativamente en el contexto académico, ni en ningún contexto debe ser aceptable, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Primero que todo eso, entonces cuando una persona para inventar un argumento, una idea, se refiere a otro tema, está cayendo en dos falacias: una falacia de desvío, que es la de evadir, de enviar el tema para otro lado, como si yo me pusiera a decir, ay, es que la camiseta de esa persona, o los anteojos, o esto, o lo otro, en vez de argumentar. Primero, caen en esa falacia, la de desvío. Y segundo, caen en una falacia ad hominem, que es la de referirse a cosas de la persona para tratar de desvalorizarla y eso, y en vez de argumentar, ¿sí? Es lo mismo que le pasó a Roxana Kramer, seguramente muchos la conocen, esta influencer que es filósofa y que atacó hace unos meses a él, el de Adictos a la Filosofía, porque él estaba defendiendo unas ideas de que existe la conciencia, y con respecto a ese tema, pues ella lo atacó muy feo, eh, como tratando de desvalorizarlo porque él ha dicho que cree en Dios, cosa que no corresponde, porque él no dijo que hubiera tenido como revelaciones o algo así por las cuales estuviera defendiendo las ideas, sino que él estaba argumentando filosóficamente, y por ende, como no se estaban entrelazando las dos cuestiones, pues no habría que referirse al otro. Eso mismo está sucediendo acá, eso le pasa mucho a los ateos, es una mala costumbre que tienen, ya deberían dejar de hacerlo porque son ellos los que quedan mal. Después Enrique le contestó a ella, mostrando que todo eso eran falacias, y ya no se contradecía ella sola, ¿cierto? Roxanne Frey. Y pues quedó muy mal ella, porque quedó como mal educada, grosera, de todo, por caer en un montón de falacias y contradicciones con afirmaciones que ella misma había hecho en contra de las falacias argumentativas. Entonces, pues lo mismo pasa con esto, ¿no? Los ateos tienen que aprender a argumentar.
¿sí? Si una persona no tiene unas creencias o no, eso no es tema, a menos de que esa persona estuviera diciendo que los argumentos que defiende los tiene por revelación o porque le dijo o algo así. Entonces, en ese caso sería cuestionable, pero no es nunca lo que sucede. Por lo general, no era lo que estaba haciendo él, por ejemplo, ni era lo que estaba haciendo yo con este tema de Juan. Lo que yo estaba haciendo fue citar a Juan, mostrar que no tiene no Dios de los náufragos, simplemente. Es una cuestión textual, entonces no tiene nada que ver con las creencias de nadie y de verdad que es una pésima costumbre de los ateos tratar de referirse a otras cosas y caen en dos falacias, la del frío y la ad hominem. Entonces, primero esto, ¿sí? Segundo, bueno, yo los invito a que conozcan mis canales. Yo hasta hace poco tenía un solo canal que se llamaba Mística. Eh, yo no trabajaba en esto, solo me dedicaba yo a la docente, pero solo tenía el canal como hobby, me podía dedicar un poco. Entonces hace poco decidí, pude hacer un cambio en mi vida y pude empezar a dedicarme a esto de lleno. Ahora tengo tres canales, están todos muy nuevos, solo tienen unos días de haberlos separado, o 10 o 15 o algo así, para diferenciar los temas y para que la algoritmo funcione mejor y porque ya me puedo dedicar de lleno, entonces puedo hacer más videos para los tres canales. Este de la Biblia despierta, por supuesto, va a ser de temas de Biblia, que es lo que más estudio, y el otro se llama mística, también los invito, va a ser de las cuestiones prácticas, por supuesto místicas, como lo dice allí el nombre. Y mi tercer canal es de filosofía en tu vida, donde comparto también muchos temas, como estamos empezando, pues hay pocos videos, pero los invito a que se suscriban. Y aprovecho para aclarar también de paso que esa costumbre que tienen los ateos de referirse a las creencias de la espiritualidad o religiosidad como si fuera algo negativo, que alguien que tiene una creencia o espiritualidad supuestamente es una persona ignorante o bruta, eso es desconocer la historia de la filosofía y de la ciencia, porque los más grandes, o muchísimos, muchísimos, muchísimos de los personajes importantes de la historia de la filosofía y de la ciencia han sido deístas o místicos, ¿sí? Por ejemplo, en filosofía, para que les duela a muchos ateos, Friedrich Nietzsche, él no era ateo, él era místico. Él defendía ideas como que el conocimiento está en el éter y que todos podemos acceder a él por un trabajo interno. Él decía esas cosas. También decía que el alma pasa por un proceso de transformación y eso es lo que defienden en Así hablaba Zaratustra, que es un conocimiento místico y un proceso místico, por supuesto. Esa frase famosa de Dios ha muerto está mal entendida, por ahí los muy dogmáticos lo acusan de ateo, los ateos lo reclaman como si fuera alguien de ellos, si lo representara. Ambas cosas están mal entendidas. Era un místico. Cuando dijo Dios ha muerto, lo decía en el sentido de que las instituciones estaban tan corruptas que ya Dios no estaba allí, ni en la vida de los hombres. Pero él era un místico y lo que estaba haciendo era una denuncia con respecto a las instituciones y a la sociedad entera. Pero él define ideas místicas y lo pueden leer y los invito a que lo lean. Es precioso y era un místico. También, por supuesto, René Descartes, que bueno, si lo leen, lo ven, las meditaciones cartesianas son experiencias místicas, muchos filósofos tuvieron esas experiencias, Spinoza, Hegel, Heidegger, y además también en ciencia hay una tradición mística, aunque les duela mucho reconocerlos. Isaac Newton era un místico, también lo era Albert Einstein, aunque no se sepa mucho, pero busquen la información, él era místico, él mismo dijo cuando se refirió a su año Mirabilis, que fue el año en el que él pudo resolver las mayores cuestiones científicas que aportó al mundo, él mismo dijo que eso lo había resuelto a través del espacio onírico, o sea, en los sueños, que esas respuestas se le habían venido a él a través de los sueños. Esas son experiencias místicas. Entonces, muchos científicos también fueron místicos y no voy a mencionarlos a todos porque sería algo enorme. Y de los filósofos, casualmente los que plantearon la ciencia o los que plantearon las bases, por las que después se pudo consolidar el método científico, muchos eran deístas o místicos. Immanuel Kant, por supuesto, era deísta,
y como ya dije, René Descartes era un misterio. Entonces, de verdad que son muy desinformados los ateos cuando se creen inteligentes por ser ateos. Eso no tiene mucho de inteligente, por lo menos en el sentido de pensar que las personas inteligentes no son creyentes o no tienen experiencias espirituales. Eso es muy, muy desinformado, pero muy desinformado, porque ya vemos que la mayoría de personajes, muchos de ellos importantes que han aportado a la ciencia y a la filosofía, sí lo fueron, sí lo fueron. Así que es esto, pues para que aprendan pues, a relacionarse con temas que son bien importantes y dejen esas malas costumbres ateullas de estar creyendo que son más inteligentes. Por eso, cuando la historia de la ciencia y la filosofía muestra otra cosa, y no creo que sea necesario explicar que a la ciencia la plantearon los filósofos, creo que todo el mundo lo sabe. Y bueno, entonces vamos a entrar en tema. Quiero explicar algunas cosas introductorias, y es que el Evangelio de Juan, seguramente lo saben, es el más teologizado, ¿sí? Y tiene mucha teología, se nota mucho que la comunidad juánica tenía influencia filosófica, que recibía instrucción filosófica, está muy bien elaborado. Se sabe, es muy probable que sea el último evangelio escrito o el tercero, hay una disputa al respecto, todavía no se sabe bien en qué momento fue escrito cuál evangelio, pero hay consenso que el evangelio de Juan sería de los últimos, si no el tercero o el cuarto. ¿M? Primero habrían sido Mateo, Lucas y Marcos. No se sabe bien en qué orden. Hay disputa también con respecto a eso. Siendo muy generosos, Marcos habría sido escrito a eso del año 70. Sería Marcos un secretario de Bernabé y Pablo. Siendo muy generosos, porque eso está muy cuestionado también. Pero siendo muy generosos, de todas maneras, Marcos habría sido escrito en el 70. Muchos dicen que más bien incluso en el segundo siglo, que sería otro Marcos, no el secretario de Pablo y Bernabé, sino otro. Eso no es tan importante, o sea, bueno, en otros espacios podríamos considerarlo, pero por hoy simplemente tengamos en cuenta que por siendo muy generosos, Marcos fue escrito en el 70 o por ahí, y eso está muy cuestionado, puede ser que haya sido escrito en el segundo siglo. Lo muy importante que hay que considerar es que Marcos no fue discípulo de Jesús, nunca jamás, y nunca lo conoció. Por mucho, siendo muy generosos, fue discípulo y secretario de Pablo y Bernabé, tampoco conocieron a Jesús, y Marcos nunca conoció a Jesús. Hacia allá sido en el 70 o en el segundo siglo, Marcos nunca conoció a Jesús, no fue discípulo, lean el Evangelio de Marcos, él mismo nunca se incluyó como discípulo, él no era discípulo, no lo fue, la iglesia lo sabe, todo el mundo lo debe aceptar así, no era discípulo de Jesús. Lo mismo pasa con Lucas, aunque no se sabe bien, también hay disputa de cuándo pudo haber sido escrito el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, siendo muy generosos, se escribió en el año 90 o 100. Y por supuesto Lucas tampoco conoció a Jesús, tampoco conoció a nadie, bueno, no se sabe a quién pudo haber conocido, pero no fue discípulo de Jesús. Y también hay quienes dicen, y puede ser, yo también eh, considero eso, que Lucas pudo haber sido escrito más bien en el siglo segundo, ¿sí? Porque hace una referencia a un Teófilo y ese Teófilo es del siglo segundo. Entonces, por esa cuestión, puede ser que Lucas también sea del siglo segundo. Sin embargo, siendo muy generoso, sería el año 90 por otro Teófilo que había por ahí en los años. Y por eso se le da relación. De todas maneras, ni Marcos ni Lucas conocieron nunca a Jesús y no fueron sus discípulos y no tienen relación directa con Jesús de ninguna manera y con sus enseñanzas. Ellos llegaron después y aprendieron de otros, recogieron información de otros y ya. Y Lucas mismo tampoco se incluyó nunca como discípulo, ni mucho menos, ellos lo están dejando claro. En sus evangelios queda claro, ellos no eran discípulos, ni Marcos ni Lucas. Y con eso no hay disputa, y nunca ha habido en ninguna iglesia de nada. Nadie trata de decir que Marcos fue discípulo hoy en día. Alguna vez la patrística lo intentó, pero hace mucho. Y de Lucas jamás, porque se sabe que es muy posterior. Entonces, de los evangelistas, Lucas y Marcos no eran discípulos. Y Mateo sí. Mateo sí era discípulo, pero entonces pasó una cosa interesante con él. Y es que Mateo y Juan entonces sí eran discípulos,
pero, pero Mateo no era parte de la comunidad privada. ¿Qué es la comunidad privada? En los evangelios sinópticos también se ve que hay una comunidad privada entre los discípulos, entre los 12 discípulos y los 70 discípulos. O sea, había 70 discípulos que eran como los seguidores de Jesús, había los 12 que son los reconocidos como apóstoles, y había dentro de los 12 una comunidad más privada que era solo de 3, a veces 4, que esos eran solamente Pedro, Jacobo y Juan, y una sola vez Andrés. Pedro, Jacobo y Juan, y una sola vez Andrés. Le he mencionado allí como parte de la comunidad privada. Esta comunidad privada era la comunidad de Jesús a quienes él llevaba a ver los milagros más maravillosos y les explicaba enseñanzas en privado, enseñanzas privilegiadas, privilegiadas. Esta cuestión de la comunidad privada, aunque duela, es cierto. Y quienes hacían parte de la comunidad privada y lo reconocen los mismos sinópticos porque lo dicen así tal cual, que era Juan, Pedro y Jacob. Y una sola vez, Pedro, Juan y Jacob. Y eso lo dicen los mismos sinópticos. Y todos reconocen, los sinópticos reconocen a Juan como el discípulo amado. O sea, estamos diciendo entonces que solo Juan era discípulo de la comunidad privada. Sí, ya decíamos, los 4 evangelistas, ni Lucas ni Marcos fueron discípulos, no conocieron a Jesús, llegaron mucho después. Mateo sí fue discípulo, pero solo el discípulo amado. Nunca hizo parte de la comunidad privada y él mismo lo confirma porque nunca se incluyó dentro de la comunidad privada en su evangelio. Así que la comunidad que haya escrito el evangelio de Mateo confirmó, conservó su tradición, su enseñanza de que él no era parte de la comunidad privada. Nunca lo fue. Bueno, Mateo. Así que Mateo sí fue discípulo, pero no de la comunidad privada. De los 4 evangelistas, solo Juan sí fue discípulo y también hizo parte de la comunidad privada. Entonces, ¿por qué nos importaría más la teología de Juan que la de Mateo o que la de los aparecidos de Marcos y Lucas? Precisamente porque son unos aparecidos y Mateo no estuvo en la comunidad privada de discípulos, solo en el círculo amplio de los 12 apóstoles, pero nunca en la comunidad privada, quienes recibían la enseñanza privilegiada de Jesús a solas, en secreto, y no eran incluidos los demás. Solo estaban en ella Juan, Jacobo y Pedro, y una sola vez Andrés. Entonces, ¿por qué debería importarnos más la teología de Juan? Porque sería la teología de Jesús, la enseñanza original de Jesús histórico, que habría enseñado entonces a Juan en comunidad privada, y que Juan, asimismo, como fue educado, educó a su comunidad, la comunidad Juan, es decir, de manera hermética, en privado. El Evangelio de Juan, posiblemente, no, realmente, 100% seguro, fue divulgado solo en el segundo siglo, porque se puede ver por contexto, por muchas cosas. Pero la comunidad privada era muy hermética y venía desde el primer siglo. Eran los seguidores de Juan. Juan sería su maestro. Él educó a su comunidad de la misma manera que fue educado, de esa manera hermética, en privado, no para todos. ¿Por qué Jesús no incluía a todos los discípulos en la comunidad privada? Hay muchos pasajes donde se muestra que los discípulos no entendían a Jesús. Y Jesús les decía que brutos que son, no entienden las cosas, ¿qué voy a hacer entonces? No, si no entienden lo básico, ¿cómo les explico lo más profundo? No se podía simplemente porque no entendían muchas cosas. No entendían muchas cosas y a los que se llevaban en privado se entiende entonces que les explicaba mucho más. La comunidad juánica entonces serían los seguidores de Juan, que él formó esa comunidad durante el siglo I, por supuesto, y el Evangelio de Juan sería la difusión de esa tradición que ellos conservaron y la dejó de ser hermética en ese momento, por lo menos principalmente, porque durante el segundo siglo ocurrieron ciertas cositas. Ya estaban los sinópticos por ahí, y además dentro de la comunidad juánica hubo unos desertores, grupos que se salieron y estaban enseñando una teología, digamos, como diferente a la que ellos profesaban, tuvieron como una diferencia, no entendieron más, se fueron,
que es el grupo específicamente de Basílides, que salió diciendo que Jesús no tenía corporalidad real, sino que era un cuerpo etéreo y esas cosas, ¿sí? Los que han sido llamados docetistas. Esos son exclusivamente la comunidad de Basílides. Ese es el evangelio que dice eso únicamente. Los demás grupos gnósticos nunca dijeron esas cosas, ¿verdad? Así que por favor no se diga tampoco que los gnósticos negaban la corporalidad de Jesús, porque no es verdad. Solo el grupo de Basílides lo hizo. Basílides lo hizo. Entonces, el evangelio de Juan tiene unos pasajes que podemos trabajar después, donde se nota que están contradiciendo esa cuestión y quizás se pueden ubicar otras cuestiones que están contradiciendo con respecto a otros grupos, ¿sí? La comunidad de Juan. Entonces parece que hubo un afán en el segundo siglo de la comunidad juánica y por la cual dejaron de ser tan herméticos y difundieron su enseñanza, sacando entonces el evangelio a la luz en el segundo siglo. Pero se nota mucho que esta comunidad lleva muchas décadas, porque se notan, haciendo exégesis del Evangelio de Juan, se nota que hay más cosas que ellos agregaron en el segundo siglo. Y entonces el texto lo tendrían de manera hermética anteriormente. Sería la enseñanza de Juan. Ellos sacaron el Evangelio en el segundo siglo también para contradecir a los sinópticos, porque precisamente ya se había infundido la idea judío-cristiana, la teología judío-cristiana, que es la que luego se volvió la oficial, que definen los sinópticos, y es que el Dios del Antiguo Testamento supuestamente era el Padre de Cristo, ¿sí? Y el Dios del Antiguo Testamento entendido como el llave corpóreo del Pentateuco, de la Torah, que era el cruel, vengativo, asesino, invasor y un montón de cosas. Porque los sinópticos sí emparentan a ese Dios cruel y vengativo como si fuera el Padre de Jesús, ¿cierto? El Padre espiritual de Jesús. Y el Evangelio de Juan, no, el Evangelio de Juan, vamos a ver y lo que vamos a mostrar hoy claramente, que esa difusión del Evangelio, de esa comunidad que era tan hermética y tuvieron ese afán, esa urgencia, fue también para contradecir a los sinópticos en esa teología, no solo al grupo de Basílides, en el tema de la corporalidad, sino también a los sinópticos. Y eso va a quedar más que claro hoy, porque el Evangelio de Juan no tiene la misma teología que los sinópticos y no se puede relacionar de ninguna manera que el Evangelio de Juan esté tratando de relacionar al mismo Dios con Jesús que los sinópticos sí. Eso es lo que vamos a ver. Porque nos debería importar más la teología de Juan, porque él sí está en la comunidad privada de Jesús. O sea que esta sería la enseñanza original de Jesús histórico. Bueno, vamos a empezar entonces. Como les dije, este texto se los voy a dejar para descargar o compartir en InDrive. Son las citas y el análisis del Evangelio de Juan y de Isaías. Es decir, vamos a analizar a qué Dios se está refiriendo Juan cuando cita Isaías, porque no lo citó solo una vez, lo citó varias veces al libro de Isaías. Esto es muy interesante de ver y por favor pongan hartísima atención. Este documento recoge todas las referencias y explicaciones sobre las citas de Isaías y Juan, los yo soy de Jesús y la evolución de la imagen de Dios en Isaías, teniendo en cuenta la transición de concepción de Dios que ocurrió en el judaísmo, pasando de un Dios corpóreo y vengativo y condenatorio hasta un Dios abstracto, compasivo e invisible, solo manifiesto a través de los profetas. Esto es algo aceptado académicamente muy ampliamente, esto no tiene ninguna discusión. En el libro de Isaías se puede ver claramente esta transición. En el Antiguo Testamento, ya sabemos, había politeísmo y hubo un gran esfuerzo del judaísmo por ocultar ese politeísmo y propender hacia un monoteísmo, pero eso fue forzado en el texto. Y en el libro de Isaías se puede ver esto porque allí se está mostrando como esa transformación que tuvo el concepto de Dios. Continúo. Transición que podemos ver en el resumen del libro de Isaías, en el resumen del libro de Isaías, por estar redactado en momentos diferentes, tres momentos diferentes, y corresponder a tres épocas diferentes, cada una de sus partes. O sea, el libro de Isaías tiene tres partes, habría sido escrito por tres autores diferentes. La primera parte era preexílica, donde todavía se relacionaba con el Dios cruel y vengativo, la primera parte de Isaías,
Y la segunda y tercera, que serían durante el exilio o post-exílicas, y se están refiriendo ya a un Dios invisible, pero además benevolente, compasivo, como muy diferente. En segunda y tercera parte de Isaías. La primera parte de Isaías ya se refiere a un Dios abstracto, pero a un castigador y condenatorio, cegador y endurecedor del corazón, como veremos. Y segundo y tercer Isaías ya se refieren al Dios compasivo y develador, que veremos que es el Dios que cita Juan como el Dios de Jesús, y al Dios anterior, en cambio, le denosta y peyoriza. Además, en los yo soy de Jesús, que lo dice un montón de veces, se puede ver que se está disputando, dándole al Dios anterior, al cruel y vengativo, ya ve, el lugar del yo soy. De forma que coincide esto con la afirmación de Juan 8:44, donde se dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, siendo que la palabra diablos del griego significa por diccionario calumniador o usurpador. Así es que es todo consistente, es decir, esto de que han dicho que supuestamente Jesús no mencionaba el tetragramatón, eso no es cierto. Él mencionó el tetragramatón, por lo menos en griego nos consta porque dijo yo soy por todo lado para todo. Y nos consta porque él lo dice, lo vamos a ver. Entonces no es cierto que no haya mencionado el tetragramatón. Quizás más bien que los escribas no lo pusieron porque no se podía, que realmente no se consideraba correcto, pero es muy probable que se lo hubiera hecho porque vemos que en griego se quedó. Si recordemos que el nombre Yahvé pues es el del hebreo y los evangelios están escritos en griego. Entonces no sabemos si Jesús lo dijo y no que hizo lo que escrito así en griego como el yo soy, o simplemente él sí mencionaba el tetragramatón, pero los escribas no lo pusieron por prudencia. Esto puede ser una posibilidad. Ya vamos a ver, porque sí dice yo soy, yo soy, yo soy todo el tiempo. Así que sí se está refiriendo al tetragramatón, pero para él adjudicarse el lugar. Citas de Isaías en el Evangelio de Juan. Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí es cuando se está hablando sobre Juan Bautista y se está refiriendo a Isaías 43. Es el segundo Isaías. O sea, ya es este benévolo, compasivo, totalmente abstracto. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó el Padre y aprendió de él, y esta es Isaías 54:3. Esta fue la cita que esta chica a quien estoy respondiendo, refiriéndose, ya trataba de mostrar que supuestamente este es el mismo Dios que los sinópticos. Por supuesto no, los sinópticos citaron el de Deuteronomio, Éxodo, o sea, el Dios anterior, el Dios negativo, que incluso era corpóreo a esa altura de los textos. Que ellos citan, los sinópticos sí eran ya vistas de ese Yahvé, del Dios corpóreo, vengativo, guerrero, todas esas cosas. En cambio, Isaías, que cita, o sea, el Isaías que cita Juan, ya se relacionaba con el otro Dios, Dios abstracto y benevolente. Es otro, por lo menos como una concepción de Dios diferente debe ser esto reconocido, es otra la concepción de Dios. También es según Isaías, invisible, compasivo manifiesto a través de los profetas místicos únicamente. Este Dios solo se manifestaba a través de los profetas de manera mística, no se manifestaba como en la Torah, el Teuco, a los líderes de manera corpórea ni nada de eso, sino que solo es por trabajo interno. Juan 12:38-41, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Esto lo vamos a ver. ¿Quién cegó los ojos de ellos? Y endureció su corazón para que no vea con los ojos y entienda con el corazón y se convierta en Jerusalén. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, aquí este pasaje está mostrando que se está cumpliendo la profecía de Isaías de que no le creerían. Sí, en ese sentido lo está citando Juan. Pero ahora veamos, ¿quién cegó los ojos de los hombres? Juan 12:40, les ha cegado los ojos
y les ha endurecido el corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los saque. O sea, a ver, aquí hay dos citas, y Juan cita dos veces a Isaías seguido. La primera cita es Isaías 53, que es cuando se avisa que los hombres no les van a creer, ¿sí? Pero se refiere a sí mismo a una primera cita de Isaías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Isaías dice, no les van a creer, ¿sí? Él se está citando al anterior Isaías. Este Isaías es el segundo Isaías también, o sea, el Dios benevolente. ¿Sí? Pero se está hablando de que anteriormente habían sido cegados en los ojos. ¿Quién había sido cegado en los ojos? Los hombres. ¿Por quién? Les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan en gusanos. Esto sí es Isaías 6:10. O sea, es el primer Isaías. ¿Quién cegó los ojos de los hombres y endureció su corazón? El Dios cegador, endurecedor. O sea, se dice en sentido negativo. ¿Sí? Se está diciendo, Isaías avisó que no nos iban a creer porque tenían los ojos cegados y el corazón endurecido. Pero ¿quién fue el que cegó los ojos y endureció el corazón? Y se cita Juan 12:40 en Isaías 6:10. ¿Cuál es ese Dios? Del primer Isaías, o sea, el Dios cegador, el Dios vengador, el Dios todavía de la anterior época, el Dios antiguo, y que por eso no entendían a Jesús. Y veamos otras referencias donde esas son las citas a Isaías. Entonces ya vemos, voy a volver. Esta es muy diciente, ¿ven? O sea, está diciendo como que es algo negativo, que les cegaron los ojos y les endurecieron el corazón. Y se está refiriendo al Dios del primer Isaías, que es el Dios de todo el anterior Antiguo Testamento a eso, donde era bastante vengativo, y sabemos que en Egipto, en todos los pasajes que tenían que ver con lo de Egipto, sabemos que ese Dios, el Yahvé vengativo, también endureció el corazón del faraón para poner todas las plagas. Si era un Dios cruel, se está refiriendo en sentido negativo a ese Dios, se ve claramente en este pasaje. Y en cambio se refiere en sentido positivo al nuevo Dios, al segundo Isaías, tercer Isaías, en los demás pasajes. ¿Sí? Son dos concepciones diferentes de Dios, dos concepciones diferentes de Dios. Esto debe ser reconocido, sea por ateos, de una manera textual. El Dios de Juan no es el mismo de los sinópticos. Los sinópticos están en el Éxodo, Deuteronomio y todos esos libros. En esos libros está hablando obviamente del Dios corpóreo, vengativo, cruel y todas esas cosas. En cambio, Juan, vean lo que cita. Juan cita a Isaías únicamente, y además se relaciona solo con el segundo y tercer Isaías como su Dios. Cuando se refiere al Dios anterior, al del primer Isaías, se refiere en sentido negativo. Ah, ¿ven? Entonces veamos referencias a Moisés o las leyes para que nos salgan a decir que también se conoce las leyes. Entonces veamos que no tienen ninguna importancia teológica, solo eran referencias culturales. Ya veamos. Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solo es una referencia, bueno, en Números 21:8-9, donde se levanta la serpiente de bronce, tomada como referencia cultural. Simplemente solo están diciendo esto va a ser así. Simplemente pues ellos tenían una misma cultura, obviamente, y usaban las referencias culturales. No hay relación teológica, no se afirma Dios hizo esto y lo hará conmigo también, o algo así, que sería una relación teológica, pero no hay esto, no hay esto. Juan 6:31. Sus padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Sí, es una relación también cultural, simplemente era una costumbre referirse de estas maneras y ya, pero tampoco están diciendo les dio a comer, o sea, no dice nuestro Dios nos dio a comer, no, se les dio a comer, pero no se está relacionando con ese Dios como el suyo, no hay relación teológica, no hay relación teológica con el Dios. Esto es Éxodo 16:4 y Juan 7:19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Les dieron las leyes, pero ni siquiera las cumplen. Solo les están echando en cara eso. No hay relación teológica nuevamente.
Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Lo mismo, es una referencia, bueno, es de Deuteronomio 7:6, en fin, pero solo es una referencia. Están diciendo, no, está escrito que siempre que digan dos, que algo es así, es porque el testimonio debe ser válido. Sí, eran referencias culturales, nada más. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para que les duela mucho a los que defienden las doctrinas judeocristianas. Aquí se muestra claramente que lo que fue dado por el Dios anterior solo fueron las leyes, que además no cumplen los que decían seguirlas, y que no les fueron dadas la verdad y la gracia, y que es Jesucristo quien está revelando. ¿Lo ven? O sea, hay una denuncia permanente al anterior Dios y a la anterior costumbre de adoración a ese Dios. Los yo soy. Este es el resumen. Las declaraciones del yo soy de Jesús saluden al nombre divino revelado en Moisés en Éxodo 3:14. Aquí están las principales. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 17. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Yo soy, así en absoluto. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy y yo soy para todo. Yo soy, lo dijo Jesús, según Juan. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús no mencionaba el tetragrammatón? Eso no es verdad, que pudo haber quedado simplemente transliterado en griego así, pero por supuesto es clarísimo, es evidente que se está refiriendo al tetragrammatón y se lo está adjudicando a sí mismo. Vemos que Jesús está tomando el nombre de Yahvé como propio, no solo sí lo mencionaba, todo su mención, sino que se lo adjudicaba a sí mismo. Esto confirma que estaba quitándole, recuperándole, o sea, recuperando el lugar, sino quitándole al usurpador el lugar que ese Dios anterior había usurpado. Nuevamente es todo consistente en Juan. O sea, sí se está diciendo, como en Juan 8:44, que ese otro Dios era un usurpador. Y Jesús lo que está haciendo es tomando, retomando, recapitulando, rescatando, ¿sí? Es su lugar de yo soy. Es lo que está haciendo. Y está disputando al llave anterior, al antiguo, el lugar del yo soy. Y dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué es esto de manifestar el nombre? Esto se entiende teológicamente como la identidad de Dios. O sea, no solo si mencionaba yo soy, sino que estaba manifestando la identidad de Dios. Dice Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto, bueno, por ahora es suficiente. Esto es más claro. Jesús está diciendo en Juan que él es el quien ha manifestado la identidad de Dios y su nombre, y sí mencionaba el tetragramatón, pero aplicándoselo a él. Y vemos que la relación con el Dios de los sinópticos es peyorativa, o sea, se consideraba algo malo. Y no estoy citando acá porque he mostrado en muchos videos, pueden ir en mi canal o hay muchos más, y que los que siguen estas ideas seguramente conocen todos sus pasajes, que en el Evangelio de Juan se nos peyoriza al Dios, Dios serpientes a los hombres, al asesino engañador, en Juan 8, de 32 en adelante, Juan 8:32 hasta el final de Juan 8, se ve claramente que le dice asesino, engañador a ese Dios, y está permanentemente cuestionando sus actos crueles, vengativos y horribles. Lo llama tal cual asesino. Asesino en Juan 8:44. Ustedes son hijos de su padre el diablo, el cual fue un asesino engañador, no tiene nada de verdad. Así lo dijo. O sea, está acusando a ese Dios de asesino y engañador. ¿Quién era un Dios asesino? Pues Yahvé, el corpóreo, el vengativo, el primer Dios, el primer Yahvé del Antiguo Testamento, que es el que
permanece por varios libros. Sí, por supuesto sabemos que en el Antiguo Testamento había politeísmo, ¿sí? Pero estamos viendo que se relaciona en Juan, se está relacionando, o sea, se está refiriendo a ese Dios corpóreo, vengativo, cruel, de manera peyorativa permanentemente. Y que las únicas veces cuando se cita el Antiguo Testamento para relacionar a Dios como el Dios de Jesús es Isaías 2 y 3, que es el de los profetas, ya es un Dios abstracto totalmente, pero no solo abstracto, sino que además benevolente, compasivo, que no era ningún asesino, ni engañador, ni violador, ni invasor, nadie. O sea, es otro personaje totalmente diferente. Esto se reconoce académicamente como la transición de la concepción de Dios, que se ve más claramente en Isaías, pero corresponde a todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, estamos viendo que en el Evangelio de Juan se reconocen como personajes, dos personajes diferentes que están en oposición, y que en el Evangelio de Juan 8:32 en adelante se ve claramente que Jesús está diciendo, Él tiene un Padre y los demás tienen otro. ¿Sí? Mi Padre me dijo la verdad, yo voy a dárselas, el de ustedes es un asesino engañoso. Eso se dice permanentemente. Entonces veamos que el Evangelio de Juan, cuando cita al Antiguo Testamento, siempre es para denostar, ¿sí? El asesino engañador, y cuando lo cita para relacionar al Dios de Jesús, es solo el Dios de Isaías 2 y 3, que es el Dios de los profetas, o sea, de los místicos, y solo es un Dios benevolente, compasivo y que no tiene nada que ver con el anterior. Entonces, no es posible que haya gente tratando de pegar la teología de los sinópticos con el Evangelio de Juan, cuando Juan es tan acusador, sí, tan confrontativo con los sinópticos. Y recordemos el contexto que ya dije, el Evangelio de Juan surgió, o sea, salió a la luz, fue difundido en el segundo siglo, porque se había visto como una urgencia teológica de enseñar estas cuestiones y se está contradiciendo en muchas cosas a los sinópticos, ¿sí? En muchas cosas a los sinópticos. No hay pasaje alguno en Juan donde se pueda relacionar que el Dios de Jesús es el mismo que los sinópticos dicen. Este sería el primer Yahvé, el Pentateuco, que es asesino, engañador, violador y todas esas cosas horribles. No hay pasaje en Juan que pueda relacionar a ese Dios con él como si fuera el Padre de Jesús. No hay manera. Ya vieron que todas las citas que se hacen en Juan son como relacionando a Jesús con ese Dios, son según el texto de Isaías únicamente, únicamente que es el nuevo Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en el judaísmo ya venía una tradición de místicos. Jesús no es que salió de su ombligo del solito o algo así, no, sino que venía una tradición mística del judaísmo que ya se relacionaba con otro Dios de otra manera, que tenía esa concepción de otra manera y que trabajaba hacia un trabajo místico, o sea, interno, espiritual, para relacionarse con ese Dios y que no lo consideraba corpóreo y esas cosas. ¿Mm? Entonces, Jesús vendría de esa tradición mística que vemos en Isaías 2 y 3 en adelante. ¿Mm? Porque anteriormente pues se relacionaban con el otro Dios, vengativo, cruel, a veces era abstracto, a veces era corpóreo. El Antiguo Testamento es pues muy amplio, pero en términos generales era un Dios vengativo, cruel. El de Isaías primero hacia atrás. Y el de Isaías 2 y 3 en cambio es un Dios benevolente. Y estamos viendo que en Juan efectivamente siempre hubo esa confrontación de un Dios con otro y no se puede relacionar a ese Dios del Pentateuco con como si fuera el Padre de Dios, según Juan. Bueno, entonces los invito nuevamente a que se suscriban a mis canales. Recuerden que tengo tres de Biblia Despierta para temas de Biblia, obviamente. El canal Mística, donde por supuesto se habla acerca de mística, las cuestiones prácticas, sí, el trabajo con ángeles y otras cosas que yo enseño y muchas más cosas. Y el tercer canal que recién está empezando, solo tengo como 3 o 4 videos allí, que es el de Filosofía en tu vida, donde por supuesto voy a hablar de filosofía. Ya hice unos videos sobre estoicismo, Platón, otras cosas, y vamos a seguir viendo muchas más cosas. Entonces, muchas gracias y qué buena que se presentó esta ocasión para responder este tema, porque anteriormente había tenido algunos, digamos, desencuentros
con personas muy dogmáticas, doctrineras con respecto a esta cuestión, pero consideré sinceramente que gente que trata de pegar la teología de Juan con los sinópticos es demasiado dogmática, doctrinera y que no había luz allí como para que valiera la pena tratar de explicar. Sí, porque era gente muy dogmática, son predicadores y eso. Entonces no me pareció en ese momento responder. Porque si no aceptan que, que los sinópticos se llaman sinópticos porque tienen una misma visión y que Juan tiene otra tradición muy aparte, no aceptan eso, cuando la misma iglesia lo dice abiertamente y por eso los sinópticos se llaman sinópticos y Juan no, y no aceptan eso y pretenden pegarle la teología de Juan justificándola con pasajes de los sinópticos, pues son personas que no tienen ningún estudio bíblico y que solo son predicadores. Pero bueno, es muy llamativo que no sean solo los predicadores los que aceptan las doctrinas judio-cristianas mal pegadas, sino que también haya ateos, historiadores, o que están estudiando, o que, bueno, no sé, que les interesan estos temas y eso. También vi otro por ahí, que se llama Uribe Orbina o algo así, que también criticaba a los que defendemos esta idea de que Juan está diciendo esto, y pues se nota mucho que no han leído el Evangelio de Juan y que no lo han podido comprender el contexto de por qué la comunidad juánica sacó a la luz el Evangelio hermético y que estaban respondiéndole a los sinópticos y que efectivamente no hay manera de relacionar al Dios de los sinópticos, o sea, el del Pentateuco, con Jesús, como su padre. No hay, Juan, no hay, no hay manera. Entonces, yo les invito a esos ateos, a que son ateos, por lo menos no acepten doctrinas judío-cristianas mal pegadas en Juan, por lo menos, por lo menos seamos comprometidos con la investigación y no hay por qué aceptar doctrinas mal pegadas. Esa doctrina judío-cristiana, me perdono la expresión, está pegada como con mocos, de que supuestamente Juan tiene la misma teología que los sinópticos, cuando claramente no. Entonces hay que ser más riguroso con la investigación, no tiene que ver con las creencias, este tema se puede dar de manera textual únicamente. Juan está presentando otra teología y está diciendo que el Padre Jesús es el Dios invisible, benevolente y que se opone al Dios vengativo, asesino, engañador, todas esas cosas. Y a eso lo llama usurpador, diablos. Y Jesús sí mencionó el tetragramatón para sí mismo. O sea que le está disputando, quitando el lugar del yo soy a ese Yahvé de los primeros libros del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, el hecho de que en Isaías 2 y 3 aparezca el tetragramatón escrito es simple y llanamente por la misma razón por la que nosotros decimos Dios de la manera genérica, ambigua, porque solo tenemos una lengua, hablamos esta lengua y no tenemos más manera de decirlo. Entonces, cuando uno dice Dios, sí, Dios, yo digo Dios, yo me estoy refiriendo al Dios bueno, al Dios de Jesús, al Dios invisible, al Dios de los místicos, al Dios muy bueno y no a esa cosa horrible de los primeros libros del Antiguo Testamento. Y las concepciones son diferentes. Si le diga Dios, no significa que sea un personaje. Y lo mismo se puede decir, pues, gente que es musulmana y de pronto hablan español, pues también dicen Dios, y así, o sea, usar esa palabra no significa que sean los mismos personajes. Y una persona de otra tradición, pues también si habla español va a decirle Dios a su Dios, simplemente es una palabra de la lengua. Entonces no se puede relacionar con eso directamente, que sea el mismo personaje, más teniendo en cuenta que pasó ese concepto por toda una transición que ya vimos y que efectivamente no es la misma concepción y que además en Juan se presenta como dos personajes contrapuestos, opuestos directamente. Entonces en Juan lo que se está diciendo es que Jesús está reclamando el lugar del yo soy y que se lo está disputando el Yahvé antiguo, ¿sí? Y solo se relaciona en cambio como con el Dios de los profetas de segundo y tercer Isaías únicamente, que era el bueno, el benevolente, el consolador, el compasivo. Y vemos entonces muy hermosamente que en la tradición mística judía ya se estaban relacionando con ese Dios y no es que Jesús salió de su ombligo del solito, de sí mismo no, sino que venía de una tradición mística que sí venía dentro de los místicos judíos. Bueno, entonces ahora que espero que haya quedado totalmente claro, los invito, como a los ateos,
no solo, sino que les pasa como a los protestantes que protestaron mal, ¿no? Protestaron mal, o sea, son protestantes a Roma, pero protestaron mal, aceptaron doctrinas judío-cristianas mal pegadas, pegadas con mocos, o sea, la enseñanza de Jesús está, es la de Juan, porque Juan sí estaba en la comunidad privada, los otros no estaban, los sinópticos no estaban en la comunidad privada, esos dos, Lucas y Marcos, no conocieron a Jesús, y Mateo nunca estuvo en la comunidad privada, y se duda mucho que Mateo haya escrito el Evangelio, obviamente, más parece que hizo algunos dichos de Mateo, papías, que parece que eran solo algunas enseñanzas públicas de Jesús, y ya, y que el Evangelio lo compilaron y editaron otros, mucho después. Entonces Mateo solo tendría los dichos públicos de Jesús. Y nunca estuvo en la comunidad privada, nunca jamás, él mismo lo dice en su evangelio, porque nunca se incluyó dentro de la comunidad privada. Entonces, ¿quién estuvo en la comunidad privada de Jesús? Que sí les explicaba las enseñanzas más elevadas de los evangelistas canónicos, solo Juan, y Juan está diciendo esto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza original de Jesús? A ver, uno más uno. Pues la de Juan. Bendiciones.